buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración. Este año, aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. La Iglesia celebra su fiesta el día 1 de octubre. Virgen, doctora de la Iglesia, vamos a escuchar una preciosa catequesis hoy sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Una mujer que ingresó muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux y fue maestra de santidad por su inocencia y por su simplicidad. María Francisca Teresa, mejor conocida como Santa Teresita de Lisieux. Existen dos santas doctoras de la Iglesia con el mismo nombre y ambas fueron carmelitas, y la otra es conocida como Santa Teresa de Ávila. La primera escuela de este año ha sido sobre ella. A la edad de 9 años sintió la inquietud de inclinarse por el mismo camino que su hermana Paulina, que ingresó al convento de las Carmelitas. 5 años después, su otra hermana María se fue también al convento. Cuando cumple 14 años, siente la experiencia de su conversión y un año después pide entrar al convento con el permiso de su padre, pero las monjas del convento y el obispo opinaron que debía esperar debido a su corta edad. Meses más tarde fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Al recibir la bendición del Santo Padre, ella pidió si podría entrar en el convento a los 15 años. El Papa le respondió que si era la voluntad de Dios, así sería. Logra entrar en el convento, en Carmelo. Profesó como religiosa el 8 de septiembre de 1890. Cumplió con todas las reglas. Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y por todos los misioneros. Debido a esto fue nombrada después de su muerte con el título patrona de las misiones. A los 20 años de edad, la hermana Teresa fue nombrada asistente de la madre de novicias y ese mismo año se enfermó de tuberculosis. Quería ir a una misión en Indochina, pero su salud no se lo permitió. Sufrió muchísimo los últimos 18 meses de su vida. Fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En 1987 es trasladada a la enfermería del convento, de la que no volvió a salir debido a su enfermedad. Fallece el 30 de septiembre de ese año. Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Se la presenta como una monja carmelita con un crucifijo en las manos y rosas en los brazos. Decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas, una gran lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Toda su vida en servicio a los demás, ser mejores cada día con los demás en los detalles de cada día y en cada momento. Termino antes de empezar la catequesis, don Francisco, con unas frases sobre la oración y que ahora seguro que él nos va a hablar. Para mí, dice ella, orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo. Para mí la oración es un impulso del corazón. No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros al no saber cuál escoger y reacciono como los niños. Le digo sencillamente al buen Dios lo que necesito y Él siempre me comprende. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que le alabarán eternamente. Mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Por último, quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. El hermano Rafael, que veíamos el sábado pasado, murió con 27 años y decíamos que su oración, como su espiritualidad, consistía sencillamente en tirarse a la santidad de cabeza desde el trampolín de su enfermedad. Rafael, después de un tiempo, de una vida profunda de oración, el Señor aparentemente le mete una contradicción. Le da una vocación de trapense y una enfermedad que no la puede vivir. Sin embargo, él confía, se lanza de cabeza y es santo. Uno también de los santos más grandes de la historia. Y hoy tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Muere con 24 años.
Y muchos se preguntan cuál es la espiritualidad y la oración de esta mujer, que por cierto es el texto primero que cita la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Precisamente la primera definición que da la Iglesia en este catecismo ha escogido la frase de Teresita de Lisieux que acaba de decir el delegado episcopal de espiritualidad, esa dirección, esa mirada en dirección hacia el Señor, hacia Dios, ese volcar el corazón y vivir en esa profunda contemplación que recuerda Teresita del Niño Jesús. La pregunta hoy es: ¿cómo oraba Teresa de Lisieux? ¿Cuáles eran las claves que en esta escuela diocesana de oración nos puede ayudar ella a vivir como fundamentalmente esta mujer como maestra de oración? Se ha dicho muchas veces, y así he empezado, cuál era la espiritualidad de Teresita del Niño Jesús. Se habla de la infancia espiritual, se habla de Teresita de Lisieux como la oración de la simplicidad, de la sencillez. Se habla de Teresita del Niño Jesús como una profunda vida de oración que le lleva realmente a vivir seducida por el corazón del Señor. Se habla muchas veces, por ejemplo, hay como unos cuantos libros que casi el título de ellos pueden un poco definir casi su oración: Historia de un alma, que es lo que escribe ella. Otro libro es Las manos vacías, de Conrad de Mester, que es una pequeña síntesis del gran estudio que hace Conrad de Mester sobre la dinámica de la confianza. Y hay otros que dicen que la vocación profunda de Santa Teresita del Niño Jesús es: mi vocación es el amor. Esa sería la espiritualidad de Teresa de Lisieux, que leyendo el famoso texto en el Nuevo Testamento, buscando cuál era su profunda vocación, al final encuentra que mi vocación es el amor. Entendí que mi vocación es el amor. Ahí aparece este libro que luego Jean Lafrance, en el libro explica con este título precioso, que es una síntesis: mi vocación es el amor. Por eso yo creo que la reflexión, la meditación, la catequesis de hoy, aprender a orar con este maestro de espiritualidad que es Teresita del Niño Jesús, que hemos celebrado el 1 de octubre, patrona de las misiones, por eso también la traemos aquí a colación. Es curioso que los papas, cuando han querido poner como patrona de las misiones, pusieron a Francisco Javier, San Francisco Javier, que lo entendemos todos, pero cómo pusieron también como patrona de las misiones a Teresita del Niño Jesús, una mujer que no sale nunca del monasterio de Lisieux, una mujer que descubre en ese monasterio de pedir y rezar por los misioneros, una mujer que aparentemente, podríamos decir, no se va a misiones, no va, y sin embargo que ofrece hasta el papel que se caía en el suelo, lo ofrece y lo levanta para pedir y rezar por los misioneros. Pues mirad, en estos 3 títulos de 3 grandes libros o de 3 grandes realidades sobre Teresita de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, voy a explicar yo la oración de Teresa de Lisieux. Historia de un alma, Las manos vacías, de Conrad de Mester, y Mi vocación es el amor, de Jean Lafrance. Historia de un alma. Nosotros descubrimos, Teresa de Lisieux le pide a Jesús un libro para orar, un libro de meditaciones. Y ella dice que le dijo Jesús: mira, el mejor libro para orar y para meditar es el Evangelio, la palabra de Dios. Por tanto, ya nos va a dar en Historia de un alma unas claves preciosas de lo que es orar. Para ella orar es, sobre todo, si para su madre, la maestra, la gran Teresa de Jesús, era trato de amistad con quien sabemos que nos ama, para Teresita de Lisieux la oración es, sobre todo, volver a la infancia espiritual, es decir, a la sencillez del Evangelio, es decir, a estar con el Señor como un niño en brazos de su madre. Esta sería la oración. Teresa de Lisieux ora en la confianza
de saber que tiene que vivir amando y confiando en el Señor. Es curioso, porque ella llega a un momento, que es un texto que para muchos lo estudian y profundizan, porque en un momento dice Teresa de Lisieux: yo no veo el corazón de Jesús como lo ven mis hermanas aquí en el monasterio de Lisieux. Yo veo el corazón de Jesús de distinta manera, dice Teresita del Niño Jesús. Y se ha profundizado mucho. ¿Qué quiere decir Teresa de Lisieux con esta clave? Pues es muy sencillo. Mirad, el convento de Lisieux estaba infectado de un cierto jansenismo, que en el fondo el jansenismo siempre es una herejía espiritual que trata de alejar a los hombres de Dios. Presentan un Dios tan lejano, tan irrealizable, tan en otras galaxias, que casi el hombre no puede entrar en contacto con Dios. Y el corazón de Jesús, lo que presenta en aquel monasterio era como un corazón que estaba harto de la humanidad, a punto de castigar a la humanidad. No aguantaba a los hombres, no aguantaba a la humanidad. Estaba, podríamos decir, así lo presentaba Teresa de Lisieux, a un Dios, podemos decir, cansado ya de aguantar tanto pecado en la humanidad. Así lo presentaba, incluso lo presentaba con esa imagen de un Dios que iba a aplastar a la humanidad. Y lo que hacían las monjas santas, contemplativas, místicas, así lo presentaban algunos en el monasterio de Lisieux, pues como que ellas eran el pararrayo de la ira de Dios. Dios, en cierta manera, ante esa humanidad, estas monjas, ofreciéndose como víctima, lo que hacían era aplacar la ira de Dios. Teresita de Lisieux nunca lo vio así. Yo no veo al corazón de Jesús de esa manera. Si acaso Dios lo que tiene es una represión de misericordia y no acoge el hombre esa misericordia. Dios quiere darse, pero no somos capaces de acoger tanto amor. Y ella experimenta en la oración que el amor no es amado. Ella experimenta en la oración que Dios lo que quiere es almas que se abran a su misericordia. Y su oración se convierte, sobre todo fundamentalmente, en acoger al amor del corazón de Jesús. Por eso, mientras que todas se ofrecían víctimas a la justicia, ella se ofrece al amor misericordioso. Hace esa ofrenda al amor misericordioso. Por tanto, la oración de Teresita de Lisieux está impregnada de misericordia. Dios lo que quiere son hombres y mujeres que en su oración acojan tanto amor rechazado, tanto amor derramado no acogido, tanto amor desperdiciado, podríamos decir. Y por eso Teresa de Lisieux, en Historia de un alma, lo que cuenta es su profunda relación con Dios cuando ella ve en aquellos momentos pues que Dios la ama, Dios ama a la humanidad, pero son pocas las almas que se dejan amar por Dios, que se dejan acoger en esa misericordia de Dios, que acogen esa misericordia de Dios. Hay una anécdota en la historia de un alma que se cuenta en los distintos escritos de Teresa de Lisieux. Parece ser que lo cuenta Celina, su hermana, que un día ella estaba cosiendo y vio que estaba ya como muy ensimismada. ¿Veis? En esto participa totalmente de la oración y de la espiritualidad carmelitana, que es mucho de encontrar a Dios en el éxtasis de amor de la oración, pero también entre los pucheros. También entre los pucheros está Dios, decía Santa Teresa de Jesús. Y también había que encontrar a Dios en la vida. Y en este caso, Teresa de Lisieux estaba cosiendo. Y Celina le preguntan: ¿qué haces? Y dice: estoy pensando en que Dios es mi Padre. Estoy pensando en la paternidad de Dios, en lo que me quiere Dios, en el amor de Dios. Y le dice: ¿y qué te lleva a esto? Dice: pues que cuando rezo el Padre Nuestro me lleno de esa piedad, de ese amor de Dios, de esa cercanía de Dios. Y dice Celina que empezó a rezar el Padre Nuestro y la miró y estaba llorando.
Es decir, ella tenía el don de piedad. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo en la oración, ella tenía clarísimamente el don de piedad. ¿Cuál es el don de piedad? El don de que te sientes hija, te sientes hijo y llamas a Dios Abba, papá. Esto lo hemos explicado nosotros en nuestras 66 escuelas de oración que hemos tenido, explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, ella tiene el don de piedad. Seguramente que en su oración también tenía el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de fortaleza de los mártires. Ya quería morir mártir también. Por tanto, esta sería como que encontramos nosotros en Historia de un alma, que es lo que escribe Teresita de Lisieux, lo escribe porque se lo pide que escriba ahí como unos cuantos manuscritos, pero lo que ella escribe sobre todo en Historia de un alma es su propia historia de oración. Y lo escribe siempre de esta manera, ¿no? Ella tiene ese don de piedad, de vivir como hija. Solo pensar en Dios como Padre llega a... De tal manera de que en cierta ocasión, como hablaba mucho ella de la misericordia, una novicia le dice, ya estuvo un tiempo como maestra de novicia, poco tiempo una le dice, es que hablas mucho del amor y de la misericordia de Dios. Y le dijo algo que quizás le diríamos también nosotros a Teresita de Lisieux, pues que pienses que Dios es muy justo. Eso que a veces, porque hay gente que cuando hablas mucho de la misericordia de Dios parece que olvida su justicia. Y dice Teresita de Lisieux, por eso es justo, porque es misericordioso. Por eso es misericordioso, porque es justo. No contrapone nunca. Lo que pasa es que no explica la misericordia de Dios como si bajase el listón del amor de Dios, como si Dios, por su misericordia, pasase de ser padre a ser un abuelete. Eso no es la misericordia de Dios. Pero tampoco plantea la justicia de Dios como una venganza. Porque hay gente que plantea como si Dios tuviese amor propio herido, que era como planteaban las monjas de su tiempo allí en aquel monasterio. Parecía que Dios tenía amor herido, iba a castigar este mundo, tiene que castigarlo, está harto de la humanidad. Mire usted, eso lo hace usted, que tiene amor propio, pero Dios no tiene amor propio, porque Dios es amor. Por tanto, en Historia de un alma, lo que se recoge es una oración que podíamos dar ya algunos pasos. Es una oración filial, de confianza. Es una oración evangélica. Es una oración de vuelta al Evangelio, de vuelta al Evangelio de la infancia. Cuando a veces, hoy todo el mundo cuando habla de la espiritualidad de la oración, el hermano Rafael, cuando yo empecé a profundizar en él, alguien me decía, hoy el hermano Rafael, otra Teresita de Lisieux. Digo, pues no es así, cada uno tiene su propia vida de oración y su propia espiritualidad, y no tiene nada que ver. Porque ¿cuál sería lo profundo de la oración de Teresita de Lisieux? Una vuelta al Evangelio, a la infancia del Evangelio, a la sencillez, a la humildad, a estar como un niño en brazos de su madre, a llamar a Dios Abba, papá, a confiar. Esa es la oración de Teresita de Lisieux. Por eso ella es capaz de permanecer delante del Señor. Y por eso ella es capaz de vivir una oración, podríamos decir, profundamente evangélica. Es curioso que cuando ella busca su vocación, pues lo busca en el Evangelio. Ella dice que le gustaría haber aprendido griego y hebreo para leer las Escrituras en su lengua original. Fijaros, o sea, ella es una espiritualidad impregnada totalmente de la palabra de Dios. Y es que nosotros que lo tenemos muy claro, que no podemos ser hombres orantes y mujeres orantes si no partimos de la palabra de Dios, de la liturgia, de la Iglesia, de la vida. Ella lo tenía muy claro, esa oración, ¿no? Por tanto, esta sería como la primera clave que yo daría. La segunda, ahora recurro a un libro que a mí me marcó muchísimo, me hizo muchísimo bien. Lo leí mi primer año de sacerdote, Las manos vacías, de Konrad de Mester, que por cierto tengo la suerte o la gracia
de que me invitaron en Paré Le Monial a mí también a dar una conferencia hace muchos años y compartí con él las conferencias. Conrad de Mester habló. Él habló sobre el corazón de Jesús en Teresita del Niño Jesús. Y yo me tocó hablar del Padre Hoyos, apóstol del corazón de Jesús, que luego salió en un libro en francés que lo publicó la comunidad de Emmanuel. Bueno, pues aquel libro a mí me hizo mucho bien. Ese libro es una vulgarización de un gran libro que también está traducido al castellano, que es La dinámica de la confianza. Las manos vacías. ¿En qué se basa Teresa de Lisieux para hablar de su oración como las manos vacías? Casi todos nos ha marcado mucho en nuestra oración y en nuestra espiritualidad. Yo me acuerdo cuando hice cursillos de cristiandad, que me hizo muchísimo bien, me hace mucho bien siempre los cursillistas por su entrega, su generosidad, su querigma, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice, todo lo que nos decían era presentarnos delante de Dios con las manos llenas, nunca con las manos vacías. Y eso fue lo que plasmó mi espiritualidad también, llenar mis manos. Cuando llego a Teresa de Lisieux, me encuentro con que ella dice que lo que quiere presentarse es delante de Dios con las manos vacías. No hay contradicción entre lo que dicen los cursillistas y lo que dice Teresita de Lisieux, no hay contradicción. Lo que pasa es que Teresita de Lisieux profundiza en este planteamiento. Ella dice que las manos vacías es el espacio abierto a la misericordia de Dios. Y dice, y eso se explica, ¿no? Cuando una vez tiene mucho las manos llenas, cuando va llenando sus manos de cosa, no puede abrazar. Si yo tengo las manos llenas, ahora mismo quiero dar un abrazo a un amigo y me lleno las manos de cosas, de libros, le pongo aquí la compra, tal. Las manos vacías no te dejan abandonarte ni abrazar. Esa es la idea de Teresita de Lisieux. Me quiero presentar delante de Dios, compareceré delante de vos, dice Teresita de Lisieux, con las manos vacías, con las manos abiertas a la misericordia. Todo me lo tienes que dar tú. Yo colaboro contigo, pero esas son las manos vacías, unas manos abiertas a la infinita misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, por querer tener tantas cosas, no somos capaces de abrazarnos a su confianza y a su misericordia. En este sentido, las manos vacías es que para ella, Teresita de Lisieux, pues sabe que no puede estar, como muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, viviendo más que la caridad, el amor. Es vivir la caridad y vivir el amor. Teresita de Lisieux tiene en su oración detalles que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, ella le gustaba mucho orar en la capilla, como todos nosotros, aunque también las monjas carmelitas oran mucho en la celda, por esa morada interior donde habita el Señor, donde habita la Trinidad, en la oración, y también oran en todo sitio, la celda, ¿no? Pero cuando estaba en la capilla, había una hermana que cuando iba a orar se ponía delante de ella y normalmente silabeaba mucho. Pss, 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 Santa María. Pss, 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 pss. Y se tiraba toda la oración con un silabeo que estaba ya detrás. Decía, no me deja orar. Nos pasa a nosotros también, ¿no? Usted tiene alguna persona que sin querer, cuando reza delante o detrás de ti, silabea todo. Entonces te pone a hacer así la oración, te entran ganas de decir, hija mía, rece usted para usted, no rece para toda la capilla, ni para... Y sin embargo ella lo tragaba, le decía, bueno, Señor, hoy oro con música de fondo. Hoy oro con esta música de fondo. Y esa caridad de aceptar al otro, de no buscar una santidad, podríamos decir, una espiritualidad de esa perfección de pluscuamperfecto, ¿no?, donde desprecias al hermano, bajo ningún aspecto, no se avergonzó de llamarnos hermano. Esa caridad. Dice que había una hermana, era típico en el Carmelo también, llevarla y acompañarla a la celda. Teresita del Niño Jesús
elegía siempre a la hermana. Había una hermana que le caía peor, que era muy pesada, que era de estas hermanas que en todas las comunidades y en todas las familias las hay, ¿no? De estas que son de armas tomar. Pues ella le cogía del bracete y la acompañaba hasta la celda, ¿no? Tanto era así que un día le dice a esta hermana: parece que tiene usted apego a mi persona. Pensaba Teresita, y si apego, vamos, te mandaba a freír espárragos, ¿no? Pero en el fondo, esto entra dentro de lo que hemos explicado nosotros sobre el hombre de oración y la persona que tiene una vida de caridad, como su oración es una oración totalmente jugosa, ¿no? ¿Por qué? Porque Teresita nunca separaba su vida de oración de su vida de caridad. Yo lo he explicado muchas veces. Normalmente las personas que son muy secas, muy áridas en la oración, puede ser que Dios le lleve a un desierto árido para meterle en la máxima santidad y en la máxima vida de oración. Pero a veces, o muy frecuentemente, esa aridez es porque tienen poca caridad con las personas que tienen al lado. Y Dios protesta con sequedad. ¿Por qué? Porque si yo amo la cabeza, que es Cristo, tengo que amar al cuerpo de Cristo que está unido a la cabeza. Y yo no puedo estar diciendo que tengo una comunión fuerte con Cristo y pegándole patadas al cuerpo. Eso lo explica San Agustín y los santos padres. Si yo veo a un amigo y le voy a dar un beso en la cabeza y resulta que empieza a pegarle puñetazos en el estómago o patadas en la espinilla, te puede decir: oye, que yo soy todo, ¿eh? Que no solo soy cabeza, también soy cuerpo y estómago y piernas. Esta es la clave de la segunda parte de la oración de Teresa de Lisieux. Nunca separó oración de caridad, caridad de oración. Y por eso su oración estaba basada mucho en lo que podíamos llamar, y eso lo vive ella de una manera preciosa, ¿no? Vive una vida de oración en la cual tiene en cuenta lo que podíamos llamar todo lo que acontece en su monasterio. Ella decía que parecía que se moría de frío en las noches de Lisieux, aquellas noches de Lisieux, ¿no? Allá en el monasterio, una mujer joven que de pronto descubre que tiene tuberculosis una noche porque tiene un vómito de sangre y empieza a descubrir que ya pronto se acerca al final de su vida, ¿no? Pero ella vive esa experiencia que para mí es clave en la vida de oración, de no separar nunca oración de vida, oración de caridad, oración de cercanía al que está al lado. Nunca lo. Entonces, por eso ella, ¿cuál sería para ella sus manos vacías? Sus manos que se abrazan a la misericordia de Dios y de los hermanos. Cuando comparezca delante de vos, Señor, compareceré con las manos vacías. Y esto es el atractivo que tiene la figura colosal de Teresita del Niño Jesús. Yo estaba en París cuando el Papa Juan Pablo II la nombró, anunció que la proclamaría doctora de la Iglesia. Yo me acuerdo, estaba yo abajo en Lonchar, hicieron unas escaleras y allí estábamos celebrando muchos sacerdotes, miles de sacerdotes de todo el mundo. Y el Papa anunció que iba a nombrar a Teresita de Lisieux la doctora más joven de la Iglesia, con 24 años. Todo lo que ella escribe, sobre todo, está en Historia de un alma, en sus cartas, en sus palabras que están recogidas, ¿no? Pero ella tiene una espiritualidad muy atrayente. ¿Por qué? Porque no ha hecho de la oración nunca una especie como de lugar donde ella está en su relación íntima con Dios, pero no le importa nada al hermano, no le importa nada a la gente, no le importa nada lo que su comunidad, no. O sea, hay gente que cuando plantea su vida de oración es algo así como: yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, nos queremos mucho, y al hermano que le parta un rayo, da igual, déjalo. Eso nunca lo entiende Teresita de Lisieux. Cuando yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta: ¿dónde está tu hermano? Por eso, a mayor caridad, mayor gozo en la oración. A mayor entrega en la caridad y en el amor, más se descubre el misterio del corazón de Cristo.
Eso es así. Por eso las almas sencillas, humildes, pequeñas, son las almas que más han descubierto al amor de los amores. Os recomiendo mucho que leáis Las manos vacías. A mí me ha parecido un libro, a mí me hizo muchísimo bien. Es un itinerario de cómo Teresa de Lisieux va descubriendo en su vida de oración que cuanto más pobreza hay, más se luce la misericordia de Dios, que cuanto menos tengo en mis manos acumulado, más puedo abrazarme a su misericordia, y que cuanto más me abandono en su confianza, me crecen las alas de la libertad y del amor. Y el tercer libro, y termino ya, para dar paso a los testimonios en este sábado en que estamos explicando la figura de Teresa de Lisieux. Hemos elegido el mes también de octubre antes de terminar porque está dedicado a las misiones y porque Teresa de Lisieux, como sabéis, es patrona de las misiones. El último libro de Teresita de Lisieux de los últimos libros que yo he leído, es Mi vocación es el amor. Es de un autor belga, Jean Lafrance. Hace un resumen precioso de la oración de Teresita del Niño Jesús. Por ejemplo, una cosa que dice que a mí me impresionó mucho es cómo Teresa de Lisieux, la oración parte siempre de la autenticidad de su vida. Gente que llega a la oración y se pone como una máscara y luego cuando sale de la oración se la quita. Tiene como, un poco el evangelio del domingo pasado, del publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo lo que va a la oración es a contarle a Dios lo bueno que es. Y claro, para contarle a Dios lo bueno que es Él, tiene que contarle lo malo que son los demás. Porque si no, no se queda tranquilo, claro. Esa es la oración del fariseo. Lo cual se pasa a la oración en un espejo, mirándose a Él. Muchos cristianos convierten la oración en un espejo. Espejito, espejito mágico, ¿verás que yo soy la más santa de la comunidad? Espejito, espejito mágico, ¿verdad que no hay ningún catequista más santo que yo en mi parroquia? Espejito, espejito mágico en mi oración, ¿verdad que yo soy la más santa de mi familia? Espejito, espejito mágico, ¿verdad que nadie tiene la mística que tengo yo? Espejito, espejito mágico. Yo cuando doy ejercicios espirituales de mes, que lo doy todos los años, digo, hay un momento en la segunda semana que hay que romper el espejo de la oración. Hay que romper el espejo. Hazlo triza. Y no cojas otra vez un trocito y te sigas mirando. Rompe. Solo tenemos derecho a mirarnos como nos mira Dios. La oración solo se puede mirar uno con la mirada de Dios, como te mira el Señor. Y eso es lo que descubre Teresa de Lisieux. Como te miras tú, como tú te mires. O una depresión, o un hundimiento, o un juzgar a los demás como el fariseo, o un pasarte la vida mirando a los demás. Pero si tú, en vez de mirar en el espejo, te miras como te mira el Señor, tu vida, tu oración es mi vocación, es el amor. ¿Qué es lo que descubre Teresa de Lisieux? Y Jean Lafrance cuenta. Jean Lafrance tiene una frase, yo lo he leído mucho, murió, además tiene un libro póstumo, que también os aconsejo que lo leáis, Día y Noche, donde él cuenta en Día y Noche lo que le impresionó esta frase de Jesús, porque él lo vive en su vida. ¿Cómo no va a hacer caso el Señor a aquellos que oran de día y de noche? ¿Cómo no va a hacer caso el Señor a aquellos que oran de día y de noche? Porque este hombre tenía un poco en su corazón la impresión de que se pasó toda su vida orando, y a veces nosotros también pensamos como que Dios no nos hace caso o de que parece que Dios nos envuelve en un misterio, ¿no? Día y noche. ¿Cómo no va a hacer caso el Señor a aquellos que oran de día y de noche? Y él también descubre esa profunda vocación, preciosa vocación que nos hace tanto en nuestra propia vida, que es fundamentalmente que mi vocación es el amor. Esa es la oración de Teresita de Lisieux. Por eso pide por los sacerdotes, por las misiones. Tiene un amigo seminarista que le ayuda a los demás. Es una oración que le hace vivir siempre con los sentimientos del corazón de Cristo.
En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo soy el amor. O mejor dicho, en el corazón de mi madre, la Iglesia, mi vocación es el amor. No soy yo, es mi vocación, es vivir en... ella quería pues ser todo, mártir, profeta, quería ser todo, pero descubre cuando dice el texto de Corintios de Pablo, ansiad los carismas mejores. Ya podría tener yo el don de predicar, hasta el don de quemarme vivo. Si no tengo caridad, si no tengo amor, no soy nada. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor disculpa sin límites, cree sin límites, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando Teresa de Lisieux en la oración medita este texto, termina con esta frase con la cual termino esta catequesis. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. He descubierto que mi vocación es el amor. Levanto mis ojos al cielo, sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Tú lo dijiste, Señor, seréis perseguidos por mí. Yo te respondo, mi Dios, contigo llego hasta el fin. Seguiré las huellas de tus pasos y verán que solo van a ti. Hoy quizá me lo arrebaten todo, pero no el seguir siendo de ti. Levanto mis ojos al cielo, sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Levanto mis ojos al cielo, sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Preciosa voz, la de Alba García Bellón. Además, preciosa canción de la que es autora. De la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Talavera nos acompaña, del Grupo Peregrinos de María y maestra en el Colegio Misioneras de la Providencia, de donde es hermana Ana, que viene a darnos hoy su testimonio. Mes de octubre, que estamos terminando ya, mes de las misiones. Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones. Hermana Ana Isabel Martínez Tejero pertenece a la Congregación Misioneras de la Providencia. Y fíjense, hace un año justo estaba todavía en misiones, 25 años en Bolivia, 3 años en Perú. En Bolivia trabajando en 2 escuelas con la asignatura de religión, tanto en quechua como en castellano. Trabajó también mucho con los campesinos, junto a otras 2 hermanas, en la evangelización de comunidades indígenas. Y hoy la hemos invitado y ha dicho, aquí estoy, para darnos su testimonio. Buenas tardes, hermanos, a todos y a todas. Bueno, pues esta tarde el Señor, el amor de mi vida, me dijo, tienes que ir a Toledo, quiero que hables en mi nombre. Entonces, encantada de hacerle caso, porque Él es el que me manda, ¿no? Entonces dije, bueno, pues como es el amor de mi vida y tú eres el amor de mi vida, pues vas a poner en mis labios lo que tú quieres que diga. Resumir tantos años allá,
en poquito tiempo pues es algo difícil, pero bueno, es el Señor que quiere que aquí diga lo que Él quiere. En el camino de mi vida, el corazón se va repartiendo por donde paso, vida compartida por amor a Cristo y repartida a tantas gentes que fueron misioneros junto conmigo. Voy a empezar con una frase que siempre me gustó mucho repetir en la misión, cuando los tiempos eran difíciles, cuando a veces el camino se ponía oscuro. Entonces repetía junto a otros misioneros: vamos, el Señor nos ha traído aquí y es por algo. El Evangelio es alegría y tenemos que anunciarlo. El Evangelio se lleva en la mente, se lleva en el corazón, se lleva en la cara, se lleva en la vida. Mi vida en Bolivia, 25 años, y en Perú, ha dado mucho de sí, pero porque Dios ha querido, porque los bienes vienen de arriba. Entonces, todo lo que se ha ido marcando en el camino de la vida ha sido con la fortaleza de Él. Mucha gente me pregunta: y hermana, ¿qué hacen los misioneros allí? Cuéntanos un poco, así me dicen los jóvenes en el colegio. Cuéntanos, dinos. Los misioneros tenemos que estar atentos, yo les digo, a llevar el amor de Dios a las gentes. Somos personas en las que Dios pone una gran antorcha para ir dejando a Dios en sus vidas. Siempre les decíamos: oye, hermano, hermanito querido, mira, escucha, yo sé lo que estás pasando por este momento, pero ¿te das cuenta que Dios te ama? ¿Te das cuenta que Dios ha muerto y ha resucitado por ti? Que no estás solo, que oye, que Cristo vive en ti, que te des cuenta. Yo sé lo que estás pasando, pero escúchame, eso es lo más importante. Y ellos decían: es verdad, madrecita, no tenemos nada. Tú sabes por lo que estamos pasando, pero Dios está con nosotros. Ellos, en medio de tanta pobreza y dificultad, tienen una gran fe. Siempre me gustaba escucharles con esa voz dulce que decía: madrecita, papá Dios no nos abandona, mamá María nos acompaña. Y solo hay que esperar, como decía una viejecita que todavía vive en el pueblo allí, el querer de Dios, hermana Ana, el querer de Dios, que sea lo que Él quiera. Ellos también son providencia para nosotros. Los misioneros siempre tenemos mucha ayuda, pero mucha espiritual, económica, que llega gracias a todas las gentes que hay de buen corazón repartidas por todo el mundo. Todos nos vamos haciendo providencia unos para otros, pero providencia en el corazón de Cristo. Vuestra ayuda es providencia. Siempre me gustó la vida de Santa Teresita. La oración de Santa Teresita del Niño Jesús se convirtió en providencia para el mundo y sigue siendo providencia para el mundo. Les voy a compartir una bendición que rezábamos allí los misioneros en los comedores. Gente que no sabía leer y escribir, pero decía: mamita, dilo en voz alta, y repetimos con esa sencillez de corazón. Entonces decíamos así: bendice, Señor, estos alimentos que nos vamos a servir. Da pan al que no tiene y hambre de ti al que tiene pan. Ya está cerca el domingo del Domum, un domingo que siempre desde niña, acompañada de mis padres, iba con tanta ilusión a poner lo que mi madre me decía: pon en la hucha esto para las misiones, y el misionero que está con la hucha, mírale con amor, no lo pongas deprisa y corriendo. Todas esas palabras iban quedando en mí. Les deseo un lindo domingo del Domum, que sigamos hablando del amor de Dios a todos, sin miedo, que no nos dé vergüenza, porque tenemos que ser testigos por todo el mundo, aquí y allí. Si Cristo vive en ti, en mí, que se nos note, en la vida, en la cara, en las acciones, que no pensemos hacer grandes cosas,
para creernos misioneros. Pasemos durante esta vida haciendo el bien, como pasó Jesucristo. Mi abuela siempre nos decía: oye, escucha, haz el bien y no mires a quién. Y ahora les cuento una vivencia cortita para no entretener mucho más. Tengo muchas vivencias de allá, pero les voy a contar una muy concreta que me marcó. En los primeros años de misión estábamos arreglando la iglesia, pues estaba muy vieja. Y quitamos los bancos, sacamos todo a la calle para poder pintarla y arreglarla un poco. Y llegó una tarde y me dice una señora del pueblo: hermana, la iglesia está abierta, creo que ha entrado alguien, mira a ver si la tienes que cerrar. Entré y ¿cuál fue mi sorpresa? En medio de la iglesia había un montón de escombros, pero encima de ese montón de escombros había un campesino de rodillas, con los brazos abiertos delante del crucifijo. Fue tal la impresión que dije: ¡qué fe! ¡Qué fe! Este campesino no necesita un banco. Se ha subido al montón de escombros para ponerse en el lugar más alto, a los pies de Cristo. Y Cristo nos pide eso: ten fe, ponte delante de mí, con tus miserias, con tus escombros, con tus fieras interiores, ponte delante de mí, no tengas miedo y ámame. Ese ejemplo del campesino dije: Dios mío, ¿cuánto me cuesta a mí ponerme delante de Dios en tantas situaciones? Y este hombre que ha venido caminando tantos kilómetros para llegar a la iglesia del pueblo, aquí está, mirando a Cristo con los brazos en altos, orando al Señor. Bueno, pues hermanos, la vida de una misión es muy extensa. Las obras de misericordia allí, aquí, en vivo y en directo, tienen que estar en nuestras vidas, y les deseo a todos que estemos unidos en la oración, que seamos providencia unos para otros y que sigamos ayudándonos unos a otros donde estemos. Buenas tardes o buenos días donde me estén viendo, y les deseo lo mejor con el amor de Dios. Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, darme hasta gastarme contigo y por ti. Hoy quisiera, Madre, que dejes mi puerta abierta para en todo amarte y servir. Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz, y así poder llevarte hasta todas las almas, saciar la sed que tienes tú desde la cruz. Hoy te pido, Madre, que dejes mi puerta abierta para en todo amarle y servir. Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz, y así poder llevarte hasta todas las almas, saciar la sed que tienes tú desde la cruz, y así poder llevarte hasta todas las almas, saciar la sed que tienes tú desde la cruz.
Con Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, en Historia de un alma hemos descubierto que su profunda oración estaba basada en sus manos vacías, que desde su pobreza presentaba a Dios descubriendo que en el corazón de la Madre la Iglesia su vocación es el amor. Seguiremos sábado tras sábado desgranando los grandes místicos, los grandes maestros de oración, y que nos ayudarán a descubrir por el cual surgió también nuestra Escuela Diocesana de Oración, alentada desde la Delegación de Espiritualidad. Esta Escuela Diocesana de Oración no tiene más misión que aprender a orar orando.